¿Listos? Bueno, buenos días. Me presento, mi Muy nombre es bueno. Julie. Perdón, sí, otra vez. Bueno, dígale, eso yo lo Lo que le iba edito. a cagar era yo. Sí, eso yo lo edito, no importa. Otra vez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Julie Serrano. Eh, soy, soy estudiante de educación artística y voy en sexto semestre. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacerte una entrevista para, pues, acerca de la educación, de cómo ves el desarrollo de la educación de forma virtual. Entonces, antes que todo, voy a pedir tu autorización para que me permitas grabar la entrevista. Entonces, ¿me Sí, autorizas señora. la Sí. grabación? Listos. Perfecto. Bueno, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, cómo se ha sentido últimamente respecto a este tema de la pandemia? Bueno, pues considero que ha afectado, pues digamos que a la mayoría de personas, pero pues en mi caso, pues yo he tenido acceso directo a mi trabajo, entonces no me he visto afectada. eh, digamos que en mi diario vivir no me he visto afectada. Bueno, eso es muy importante. Eh, digamos, respecto a la educación, ¿cómo se sintió cuando se enteró que iban a pasar las clases presenciales a, a la virtualidad? Bueno, pues realmente sí fue algo como que de pronto uno no lo asimila tan fácilmente teniendo en cuenta que, pues, si bien es cierto, digamos que en la parte laboral uno vive trabajando siempre frente a un computador, adicional a eso también, digamos que incluir todo el tema educativo, em, sí fue bastante complejo. En mi caso, sobre todo para las clases que eran de los días sábados, que era un horario tan extenso, fue bastante desgastante. Cuando tú hablas de desgastante, digamos, en ese aspecto, los sábados, ¿desde qué horas a qué horas tenías la clase? Yo tenía clases de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, lo que hacíamos era que de 7 a, pues teniendo en cuenta que pues hay que hacer, digamos, los espacios para el almuerzo y demás, entonces lo que hacíamos era clase de 7 con el fin de que en ese lapso de tiempo pudiéramos hacer, digamos, el almuerzo o demás, y nuevamente retomábamos clases a una hasta las 4 de la tarde. Entonces, la clase realmente se vuelve desgastante mentalmente, porque pues he estado todo el tiempo en computador. Digamos, como tú tenías esas clases los sábados tan largas, ¿tu concentración era netamente para la clase o de vez en cuando te distraías o la concentración no era completa? ¿Cómo la sentías? No, considero que mi concentración era absoluta. O sea, cuando me dedicaba a mis clases, era a las clases porque pues en cualquier momento pueden hacer algún tema, que pregunten algún tema y pues si se genera desconcentra uno, pues digamos que no va a ser igual. Entonces yo siempre estaba muy atenta a mis clases. Digamos, en el caso de los docentes, ¿qué cambió? ¿Qué ves que haya cambiado de las didácticas o de las actividades que realizaba el profesor de la presencialidad a la virtualidad? Bueno, creo que ellos también tuvieron que hacer como un poco, bueno, algunos, no todos, pero algunos sí tuvieron que como reinventarse y generar esas clases un poco más didácticas. Por lo menos las clases que teníamos los viernes con un docente, él trataba siempre de hacernos actividades, lo cual generaba que todos estuviéramos muy atentos a las clases y participáramos activamente. En el caso de las clases de los sábados, de pronto el profesor sí era un poco más teórico,
lo cual generaba como ese desgaste y ese cansancio mental. ¿Y alguno de estos profesores utilizó herramientas tecnológicas Todo el tiempo siempre tuvimos como tal las o qué, presentaciones, eh, o qué tipo de herramientas utilizaron? tuvimos, por lo general siempre fueron las presentaciones y en la clase del sábado, lo que te decía que a veces se reinventan. Entonces, digamos que para explicar algunos temas, los profesores lo que hicieron fue como tener esos tableros que normalmente son utilizados para los niños con marcadores y Sí. demás. Entonces, lo que el profesor trataba era siempre de ubicar el, digamos que su computador o demás, en el cual nos pudiera explicar un poco más fácil. Y que fuera como más comprensible. Esa parte fue chévere. Eh, hay algunas veces, bueno, hay algunas personas que han presentado algunos debates sobre querer cambiar la presencialidad netamente por la virtualidad. ¿Qué tan viable creerías tú que es eso? Digamos que cuando son, digamos que, a ver, ¿cómo le explico? Sabemos que actualmente Sí, hay clases virtuales a las presenciales, ¿cierto? Pero sí, por lo general las clases virtuales tienen unos ciertos tiempos establecidos, ya sea 1 hora, 2 horas máximo, pero en cambio en la presencial, pues sabes que estás ahí directamente. Entonces, ya no entraríamos realmente a hacer ningún tipo digamos, de clase presencial, entonces se tendría que generar todos los tipos de cambios que se requieran. Es decir, temas, influye también temas de pago, influye temas de evaluación, porque no es igual las clases que se generan presenciales, donde te están explicando una teoría, donde te están haciendo unas actividades, te están calificando sí. a las clases que normalmente son virtuales, ¿cierto? Porque pues ahí tienen unos tiempos también establecidos, tiempos para parciales, todo es un poco diferente, entonces digamos que ahí se tendría que revisar realmente toda esa parte. No estoy de acuerdo en la totalidad de las clases virtuales, en lo personal no me gusta, prefiero presencial, pero pues en el caso dado que se tenga que dar, pues digamos que son cambios que tendríamos que asimilar. Cuando me dices, cuando te refieres a que no te gusta, ¿en por qué aspectos no te gusta por qué aspectos no te gusta la virtualidad y en qué aspectos te gusta mucho más la presencialidad? Bueno, considero que en las clases virtuales, hasta temas como de, uno, temas de conectividad, dos, temas de, hasta para hacer preguntas es un poco más complejo, para las explicaciones. em, no, realmente no, o sea, no son de mi agrado. Sí. En cambio, en las clases presenciales tienes el docente ahí, si tienes dudas, pues puedes acercarte después de pronto para preguntar o en el mismo momento puedes preguntar. No estoy diciendo que uno no pueda preguntar en una clase virtual, pero es un poco más complejo, ¿sí? No sé, considero que prefiero tener el docente ahí y siento que las explicaciones son mucho más claras de manera presencial. Sí, entiendo. ¿Consideras que has aprendido con la virtualidad, que este semestre que pasó, el que pasaste, aprendiste o aprendes mejor en otros, ya más mejor en las clases como tal, yendo a la universidad y todo eso? Digamos que sí, sí, claro. Obviamente uno aprende, no, también digamos que genera de pronto un hábito un poco mayor frente al tema de la búsqueda de manera virtual o de las herramientas, digamos, tecnológicas se utilizan un poco más. eh, bueno, no sé, de pronto creo que soy más de la vieja escuela que prefiere buscar un libro
Sí. o en varios libros para poder tener como esas opiniones. Me gusta más leer un libro realmente que hacer las búsquedas por internet. ¿Y qué tipo de libros conseguiste mientras estuviste en clase o qué herramientas utilizaste para investigar más allá por tu propia... Bueno, lo bueno que tenía la universidad es que también tenía una biblioteca virtual. Entonces ahí podríamos, o sea, igualmente con asesoría obviamente de los docentes, teníamos qué tipos de libros podíamos buscar para tener diferentes opciones, hacer las lecturas y digamos dar solución al trabajo o lo que se requiera, ¿sí? Listo. Frente al tema del tema presencial, pues sí, pues iguales, digamos que también íbamos a la biblioteca pero simplemente pues que los libros los teníamos era a la mano, podríamos mirar, cada quien cogía un libro, ¿sí? No Sí, sé, considero que para mí es mejor presencial la todo. presencialidad. Listo. Y ya para finalizar, si digamos este tema de la pandemia o esto siguiera y dijeran que volvieran a estudiar virtualmente, ¿seguirías virtual o definitivamente o aplazarías o qué otras opciones buscarías? No, como te decía, hay momentos en los que uno tiene que también, pues digamos que renovarse y pues en este caso, si el tema virtual continúa, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, es un proceso, pero, pero claro, yo continuaría haciéndolo de manera virtual, si es el caso. Listo, muchísimas gracias. Por último, que no sé, quisieras darnos alguna recomendación de las clases virtuales que quieras darnos. Sí, considero que de pronto los docentes deben manejar muchísimo el tema eh, frente a la forma en la que se dictan las clases, que sea un poco más dinámico, teniendo en cuenta que la teoría se vuelve un poco cansona y lo que genera es que las personas se dispersen. Entonces, sí es importante esa parte, que las actividades sean un poco más dinámicas para que la gente siempre esté ahí y esté participando. ¿Por qué lo digo? Porque vi casos donde digamos, el profesor pregunta algo y resulta que la persona o se fue, no está conectado, dejó el computador Sí. conectado, pero no está ahí. Entonces, sí es importante cuando se genera una actividad de forma dinámica, siempre la gente va a estar participando, sin necesidad de que el docente esté preguntando, sino que lo hacen por iniciativa propia. Entonces, sí, esa parte es muy importante. Listo, muchísimas gracias por tu aporte, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y pues esperamos que te vaya muy bien, que ya esto mejore para seguir las clases presenciales. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias.